Hola amigos, вітаю друзі, soy Nadia Vasilchenko y seguimos aprendiendo el idioma ucraniano. Me han hecho saber que faltaba el caso locativo en mi canal, efectivamente. Este sería el último caso de todos los casos existentes. Nominativo, genitivo, acusativo, dativo, instrumental, locativo y vocativo. Todos están ya, las lecciones ya están en mi canal. Voy a dejar en la descripción el enlace a la lista de reproducción con estos temas. Entonces me gustaría hoy hablar sobre este caso y los cambios que sufren las palabras y también los usos del caso locativo. Hay que saber que el caso locativo solo se usa con las preposiciones. Su otro nombre es caso prepositivo, lo pueden encontrar en distintas partes con distintos nombres. Y hablando de las preposiciones, de seguro ya han visto el video sobre el caso acusativo, se han fijado que también las mismas preposiciones pueden usarse con distintos casos. Esto ocurre, y no solamente con esas preposiciones, con varias. La diferencia entre v, na más caso acusativo y v, na más caso locativo está en si hablamos de movimiento o si hablamos de un lugar. En español esto se resuelve con distintas preposiciones, en ucraniano con distintos casos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para decir a Ucrania, en ucraniano usamos la preposición v más la palabra Ucrania, Ukraina, en caso acusativo, v Ukrainu. Y para decir en Ucrania, o sea, indicar el lugar, en ucraniano usamos la misma preposición v, pero la palabra Ucraina va a estar en caso locativo, v Ukrainie. La diferencia entre v, na más caso acusativo, v, na más caso locativo está en si hablamos de movimiento o si hablamos de la ubicación. Cuando yo digo, incluso en español, cuando yo digo a Ucrania, ustedes ya se imaginan que alguien viaja o va a viajar o se mueve hacia Ucrania, ¿cierto? Y cuando digo en Ucrania, uno se imagina ya algo estático, algo fijo. Tú estás en ese lugar. Esa es la diferencia. Bien, entonces, si se fijan en esta tabla, pueden de hecho poner en pausa y observar las terminaciones en todas las declinaciones casi coinciden, o sea, principalmente es i, yi o u. Y en plural es aj o yaj. Entonces es uno de los casos que menos excepciones tiene y más fácil de recordar las terminaciones. Menos mal. Y vamos a ver que sí, hay excepciones. Por ejemplo, algunas palabras en vez de terminar en i, terminan en u. Pero uno se acostumbra rápido porque son palabras bastante usadas. Siempre hablamos de que estamos en un parque, en un banco. Y aquí también se van a fijar, como en otros casos, las terminaciones tipo nok van a perder esa vocal que está entre medio. Y en vez de budinok, vamos a tener la forma u budinku. Y también va a ocurrir un cambio en las consonantes finales de las palabras. Van a ser el cambio de k por ts, h por z y h por s. Sumka, cartera. Usumci. No se dice usumki, pero si ustedes lo usan así, igual la gente les va a entender. ¿Sí? Entonces, no se preocupen. Es como cuando los niños acá en Chile, donde vivo yo, en vez de decir quepo, dicen cabo. Todo el mundo entiende de qué se trata. Lo mismo con estas alternaciones, cambios de las consonantes. Les van a entender, pero es mejor recordar que ciertas consonantes tienen ciertos cambios antes de la terminación i. Bueno, entonces el uso principal del caso locativo es la indicación del lugar. ¿Dónde? ¿Dónde está algo o alguien? Де ти? ¿Dónde estás? Я в університеті. Estoy en la universidad. Fíjense que en ucraniano yo uso el pronombre я, yo, pero no uso el verbo bути, estar. A cambio en español sí usamos el verbo y no es tan necesario poner yo estoy en la universidad, ¿cierto? En ucraniano es al revés. Де ви? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde estáis vosotros? Ми на роботі. Estamos en el trabajo. También tengo un video aparte sobre la diferencia entre
u, v, uvi y na, porque en esta misma lámina vemos distintas preposiciones, ¿sí? En la universidad, en el trabajo, en ucraniano son dos diferentes preposiciones. Tengo ya este video, lo revisan. En la descripción dejaré el enlace. Y también usamos las preposiciones u y v para hablar de la ropa. Aquí mis hijos se ríen porque dicen que en ucraniano es muy cómico. Tú dices que estás dentro de una ropa. Y es verdad. U es estar adentro. Entonces, si yo quiero decir que estoy con un vestido rojo, digo, ya u червоній sukni. Ya u червоній sukni. Estoy dentro de mi vestido rojo. Y los ejemplos que les doy acá tratan de dos casos y dos opciones para explicar que alguien usa cierta ropa habitualmente. Tendremos que usar los verbos nositi o ходити, y dependiendo de qué verbo usamos, vamos a usar lo que llevamos puesto en caso acusativo o en caso locativo. Así, носить, lleva, viste, requiere del caso acusativo. На роботу Віктор носить костюм. Al trabajo Віктор viste un terno. На роботу Віктор ходить у костюмі. El verbo ходити va a pedirnos el caso locativo. Literalmente eso se traduciría como al trabajo Víctor va dentro de un terno, con el caso locativo. Suena un poco cómico. Me dicen en los comentarios si les causa ese efecto. También las mismas preposiciones se usan para hablar de lo que uno está llevando en este preciso momento, algún momento concreto, pero con el verbo bути. Y pueden haber dos opciones. Podemos decir que alguien sobre sí mismo tiene algo, на Вікторі, на мені, на дитині, на tiene algo así. O puede ser la opción 2 cuando yo estoy dentro de esta ropa. На Вікторі костюм y Víctor u костюмі significan absolutamente lo mismo. O sea, Víctor lleva en este momento un terno. Fíjense que en presente no aparece el verbo bути. No usamos el verbo bути en presente. Pero en pasado y en futuro sí. Observen. На Вікторі був костюм. La palabra був tiene que coordinarse con la palabra костюм. Si fuera femenino, por ejemplo, шапка, gorro, sería була шапка. Pero ya son detalles, de ahí hablamos de esto. На Вікторі буде костюм. Futuro. O como en la opción 2, Víctor був у костюмі y Víctor буде у костюмі. Aquí el verbo бути se concuerda con la palabra Víctor, ¿sí? Pero significará lo mismo. Víctor lleva, llevaba o llevará un terno. Cuando hablamos de las cosas que se ponen sobre la cabeza, se usa la preposición na. Y existen dos maneras de decir que alguien lleva algo en la cabeza. Puedes decir que sobre esta persona hay algo, на Вікторі шапка. Víctor lleva un gorro, pero es como sobre Víctor hay un gorro, la traducción literal. O у Віктора на голові шапка. Víctor tiene un gorro en su cabeza, en la cabeza, ¿sí? На голові. En este caso, у Víctora es caso genitivo, у Víctora, no у Víctori, у Víctora, cuando hablamos de la posesión, у Víctora. Y на голові шапка, sobre la cabeza, hay un gorro. Bueno, el siguiente uso del caso prepositivo es con los meses. Y es muy fácil porque una vez lo recuerdan y no tienen que pensar nunca más cómo decir en enero, en febrero, en marzo, etc. ¿Cierto? Січень у січні, лютий у лютому, березень у березні y así en adelante. Ustedes deben haber visto ya mi video sobre los meses del año. Cuéntenme si saben qué significan los nombres de los meses, porque son muy lindos. Por ejemplo, ahora estamos en el mes que se llama листопад, у листопаді, y este mes se llama así porque es el mes cuando caen las hojas de los árboles. En Ucrania, el cambio de las estaciones del año son muy marcadas. Entonces, el verano es cuando todo abunda, los árboles están verdes, pero en otoño ocurre primero жовтень,
cuando las hojas se ponen amarillas, y después listopad, cuando las hojas se caen. Bien. También cuando hablamos de los años y siglos, se tiene que poner el nombre año o el nombre siglo en caso locativo. U roci, ¿sí? Año, rik. Pero además de la palabra año, rik, que tiene esa forma roci, tenemos que poner el último número del año o del siglo en caso locativo, y además tiene que ser un número ordinal. Yo voy a hacer un video aparte sobre cómo hablamos de los años en ucraniano y cómo trabajamos con los números en ucraniano, porque es un tema bastante largo. Por el momento recuerden que para los años también se usa el caso locativo y los siglos. También cuando preguntamos ¿a qué hora? O котрій годині, ¿a qué hora? Y yo les puse, voy a volver a la lámina anterior, que se usa la preposición o y la preposición ob. O y ob. La diferencia entre estas dos preposiciones es solo fonética, porque hay algunas combinaciones donde se juntan dos vocales y cuesta mucho pronunciar o, ¿sí? Ya van a ver. Por ejemplo, о котрій годині, ¿a qué hora? Y yo quiero decir a la una, en ucraniano esto se dice de la siguiente manera. О першій, о першій годині. La palabra годині, hora, es opcional. Solo podemos decir о першій o podemos poner о першій годині. Y aquí ustedes van a decir, pero a la una no es один, одна. No, porque cuando hablamos de las horas tenemos que usar los números ordinales. Primero, segundo, tercero. O sea, literalmente es como a primera hora, ¿no? A la una en ucraniano es a primera hora. Y aquí aparece otro ejemplo donde justamente yo puse la preposición ob. Si pusiera o, sería complicado pronunciar o 11 годині. Por eso aparecen esas amortiguaciones. Об 11 годині. La forma completa es об 11 годині 25 хвилин. Si tienen mucho tiempo pueden decirlo así. Normalmente la gente dice об 11:25. Solo nombra los números. Y aquí, en caso locativo, está el número 11. Pero como les decía, voy a hacer un video aparte sobre los números. La preposición по se usa también para indicar el tránsito por un lugar, por donde, o el tiempo, después de que. Я люблю подорожувати по Україні. Me gusta viajar por Ucrania. Aquí puse un asterisco para decirles que es preferible usar el caso instrumental cuando queremos decir por Ucrania, por algún lugar. Я люблю подорожувати Україною. Instrumental. Ми зустрінемося по обіді. Después de qué? Después del almuerzo. Y acá también se puede usar la preposición після con caso genitivo. Після обіду. Y antes de grabar ese video, también me acordé de otro uso de la preposición по, es cuando algo impacta con algo, ¿sí? Po. O cuando vamos por encima de algo. Pero ya son como detalles, son como matices. Lo más importante es recordar que po se usa con el caso locativo. También recuerden la preposición pri. No es del uso diario, no es de uso cotidiano. Esta preposición, cuando hablamos adjunto a o en tiempos de, se usa normalmente en papeles burocráticos, en trámites, en textos así como muy rebuscados. Pero de repente lo pueden escuchar a la gente decir que при Ющенку, en tiempos de Ющенко ocurría tal cosa. Pri también nos pide el caso locativo. Algunos verbos nos piden el caso locativo, pero es lógico, porque cuando hablamos de estar, ¿dónde estamos? Cuando hablamos de vivir, ¿dónde vivimos? ¿Cierto? Para indicar el lugar. Y aquí quiero llamar vuestra atención que nosotros para distintas posiciones de un cuerpo en el espacio tenemos verbos específicos. Mis hijos también se ríen de eso, dicen que el ucraniano a veces puede ser tan específico que existe un verbo aparte para decir висіти, colgar. El cuadro cuelga en la pared, ¿sí? Está colgado. Лежати, estar acostado, estar tumbado, ¿sí? Стояти,
Сидіти. También se ríen mis hijos cuando digo, дивіться, горобчик сидить на дереві. Miren, un gorrión está sentado en el árbol. Me dicen, si las aves no se sientan, los pájaros no se sientan, están ahí con sus patitas. Bueno, esa es la diferencia entre el idioma español y ucraniano. Y aquí les dejo algunos ejemplos, les voy a leer ahora en ucraniano. Voy a tratar de hacerlo lentamente para que después puedan poner en pausa y volver a analizar estas frases. ¿Sí? Я на роботі. Я на роботі. Estoy en el trabajo. Андрій живе в Україні. Андрій живе в Україні. Андрій vive en Ucrania. Музей знаходиться в центрі. El museo se encuentra en el centro. Олена вчиться в університеті. Олена вчиться в університеті. Олена estudia en la universidad. Картина висить на стіні. El cuadro está en la pared. Кіт лежить на дивані. El gato está en el sofá. Вони стоять на вулиці. Ellos están en la calle. Бабуся сидить на стільці. La abuela está sentada en una silla. Діти гуляють у парку. Los niños pasean en el parque. Ми відпочиваємо на пляжі. Nosotros descansamos en la playa. Я працюю в школі. Yo trabajo en una escuela. Solo unos ejemplos muy fáciles de entender. Y las siguientes láminas mostrarán el cambio en distintas palabras dependiendo de su declinación. La primera columna, como siempre, es el caso nominativo de cierta declinación, después singular del caso locativo y plural del caso locativo. Y se van a dar cuenta que casi todas las palabras en singular terminarán en i y en plural en aj o en yaj. Después de ver este video, pueden volver a analizar esta tabla, poner en pausa, analizar. O si gustan, me solicitan la presentación escribiendo mi correo electrónico, que daré más adelante. Son 4 declinaciones. Se me olvida decirles que si yo pongo en estas tablitas un asterisco, quiere decir que la forma con asterisco es una forma muy poco usada. La pueden ver de repente en un texto literario, pero en la vida cotidiana casi no se usa. Entonces, se usan otras palabras. Mi objetivo es darles todas las excepciones, darles todos los ejemplos, porque entre ustedes hay quienes estudian en algún lugar ucraniano y necesitan eso para hacer sus tareas, pero en los videos aparte del curso ucraniano súper rápido, no encontrarán ese tipo de palabras porque nadie las usa, yo no las uso. Yo uso muchas palabras. Bien, aquí otra vez, otra tabla, pueden hacer un pantallazo o pueden copiarlo a mano. Estoy presentando la información de distintas maneras para que cada uno pueda después sacar lo que más les sirva. ¿Sí? Bueno, si quieren sugerirme un tema para un nuevo video, y muchas gracias a los que ya lo están haciendo o tienen consultas, pueden dejarme un comentario o enviarme un correo a nadvas@gmail.com o seguirme en Instagram. Bueno, actualmente en Instagram publico muchas cosas de la guerra, de lo que está ocurriendo en Ucrania. Entenderán que naturalmente estoy muy preocupada porque toda mi familia y todos mis amigos están allí. Y hoy día fue uno de esos días de ataques masivos que la gente quedó sin luz, sin conexión, y para mí fue muy duro estar tan lejos de ellos. Así que una vez más les pido que por favor se suscriban a mi canal, que me pongan sus deditos arriba, comenten y difundan lo más que puedan este video y otros videos de mi canal. Juntos venceremos. Слава Україні! Героям слава! І смерть катам!